En nuestra vida diaria solemos tener muchas variables que hacen que nuestro cerebro tenga que estar definiendo de manera consecutiva cómo realizar determinadas actividades o en qué momento hacerlas. Nosotros solemos utilizar estructuras de control cuando, por ejemplo, definimos en qué horario nos despertamos, si nos despertamos en ese horario durante toda la semana, en qué momento desayunamos, almorzamos o cenamos, o por ejemplo cuando definimos por cuánto tiempo hacemos una actividad. En todos estos momentos estamos haciendo usos de variables que pueden haber en nuestra vida diaria y también de estructuras de control que permiten organizar nuestro día. Precisamente de ese concepto, pero aplicado a la programación, es de lo que trata este video. Mi nombre es Julio Rodríguez, bienvenidos al canal. Recuerden suscribirse si les parece interesante la información que estamos mostrando en él y por supuesto dejarnos cualquier comentario que les parezca importante. Y sin más, vamos a ello, que es precisamente hablar acerca de las estructuras de control en JavaScript. Bueno, técnicamente ya aquí tenemos el navegador de JavaScript abierto con la consola, que uno de los puntos interesantes de aprender a programar con JavaScript es que técnicamente no necesitas nada. Prácticamente cualquier navegador actual tiene una consola similar que trae ya un motor de interpretación de JavaScript, que es el que suele utilizar para poder entender todo el código JavaScript que tiene cualquier página web. Y estos motores nos permiten ejecutar código de manera directa y lo interpretan y nos muestran el resultado, lo cual es muy útil, principalmente si estás buscando cualquier documentación. Generalmente la documentación, a menos que estés leyendo una documentación que requiere una librería, pero cuando es código básico, te permite copiar ese código, lo puedes pegar directamente aquí y ver el comportamiento o entender cómo funciona. Entonces, mi recomendación directa siempre es que intenten acostumbrarse a probar código en la consola, que es algo que es bastante útil y ahorra tiempo. Ahora bien, volviendo al tema principal del video, que son las sentencias y estructuras de control. Una aplicación en JavaScript está basada en sentencias y estructuras. Estas sentencias tienen una sintaxis propia del lenguaje, pero conceptualmente el comportamiento o definición de estas es algo que, como comenté al principio del video, es transversal a cualquier lenguaje. Entonces, entenderlos bien es fundamental y esto pudiera eventualmente colaborar en el caso de que necesites aprender otro lenguaje. Si tienes bien estos conceptos, se te va a hacer fácil, pues lo único que tendrás que aprender es la sintaxis del nuevo lenguaje. Ahora bien, cuando hablamos de un programa, siempre vamos a estar necesitando hacer evaluaciones para definir exactamente cuál es el comportamiento que queremos que tenga este programa. Estas evaluaciones se hacen por medio de las estructuras de control. Estas estructuras de control pueden tener, al igual que cualquier sentencia, estar definidas en una sola línea o estar definidas por un conjunto de líneas. Se pueden catalogar de manera simple en dos categorías, digamos, las estructuras de selección y las estructuras iterativas. Las estructuras de selección son aquellas que nos permiten evaluar una condición para definir qué hacemos. Por ejemplo, vamos a entrar de manera simple en ella hablando acerca del if. Yo aquí tengo una variable que definí age, que tiene una edad, un valor de 11, simulando por supuesto que es la edad de 11, y supongamos que tenemos que hacer una evaluación en la cual solo dejemos pasar a las personas que son mayores de 18, que es algo típico, ¿no? Entonces para eso nosotros hacemos un if aquí, ponemos la variable age, el if es la primera estructura de control que vamos a ver, se compone de la palabra reservada, digamos, o sentencia, y luego, entre paréntesis, tiene la evaluación que va a realizar, que puede ser una o un conjunto de evaluaciones. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos age mayor o igual a 18. Si es mayor o igual a 18, entonces vamos a decirle que puede pasar. Hacemos un console log para que lo imprima en pantalla, puede pasar. Ahora bien, evaluemos un poco la comparativa que tenemos aquí. Aquí se está comparando age, que es una variable. Recordemos que las variables son espacios en memoria o casilleros en donde se guarda un valor. En este caso el valor es 11, que fue lo que se asignó antes. Entonces técnicamente esta comparativa que está aquí, que dice age y mayor o igual a 18, es exactamente igual a interpretar esto. 11 mayor o igual a 18. Como 11 no es mayor ni es igual a 18, ese console log nunca se imprimiría. Ahora, nosotros estamos usando la variable. ¿Y por qué son importantes las variables? Bueno, porque en nuestro programa nosotros vamos a siempre necesitar estar evaluando código que varía. Y las variables precisamente, aunque parezca básico esto, es importante entenderlo, lo que nos permiten es guardar ese código o ese valor que varía. Ahora, supongamos que nosotros aparte, entonces queremos es imprimir dos mensajes. Un mensaje para las personas que son mayores de 18 y un mensaje para las personas que son menores de 18. En este caso entra en juego la cláusula else. La cláusula else
nos permite de alguna manera hacer una evaluación que pudiéramos definir como booleana. Si se cumple una condición o no se cumple, realizas algo y en el caso contrario realizas otra acción. Eso precisamente es lo que nos permite hacer el else. Entonces si nosotros aquí ponemos, por ejemplo, nuevamente console log y ponemos ahora un mensaje que diga no puedes pasar y lo ejecutamos, él automáticamente en este caso como age vale 11 va a decir no puedes pasar. Fíjense como ya aquí lo imprimió. Este undefined que está aquí es una impresión que hace automática el intérprete porque él siempre intenta retornar algo cuando tú ejecutas una línea de código. Si esa línea de código no retorna nada, entonces él automáticamente devuelve undefined. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros aquí estamos ejecutando un bloque completo de código, pero este bloque no está retornando nada. Él simplemente está ejecutando y imprimiendo algo en consola. Entonces tenemos dos impresiones. El no puedes pasar, que es el resultado del código, y el undefined, que simplemente es porque ese código no retorna nada. En un caso un poco más ajustado o acoplado a la vida real, digamos, nosotros realmente tendríamos esto como una función. Pudiéramos crear una función validate age, y esta función podría recibir como parámetro la edad. Entonces aquí, supongamos, tenemos esto, y nosotros pudiéramos, en vez de hacer un console log, pudiéramos hacer un return aquí. El return es una sentencia que se utiliza adentro de las funciones específicamente para devolver un valor. Entonces voy a hacer este ejemplo precisamente para ir profundizando un poco en algunas prácticas. Supongamos que tenemos este código, es un código bastante simple, es una función que recibe una edad, compara la edad con 18 y retorna un string. Aquí me faltó. Retorna un string que dice que puede pasar si es mayor a 18 o no puede pasar si es menor a 18. Entonces en este caso ya nosotros haríamos directamente un validate age y pasamos aquí por ejemplo 25. ¿Y qué pasa aquí? Como les comentaba, el motor de JavaScript automáticamente imprime lo que retorna la función. Pero nosotros no estamos imprimiendo eso en consola. Si esto fuese un código real y quisiéramos guardar ese valor, realmente tendríamos que guardarlo en una variable para poder obtenerlo. O hacer directamente, por ejemplo, si quisiéramos imprimirlo en consola, hacer directamente nosotros la impresión. Fíjense que él aquí obtiene el valor y como ahora tú lo que estás haciendo es imprimiendo en primer lugar o haciendo uso del console log, el console log nuevamente no retorna nada, simplemente imprime algo en la consola. Entonces por eso ahora vemos que se imprime el puedes pasar y nuevamente se imprime un undefined, porque el undefined es el retorno del console log que, como comenté anteriormente, valga la redundancia, no retorna nada. Entonces, teniendo nosotros este código ejemplo, ya tenemos aquí el validate age, que si le pasamos cualquier valor, por ejemplo 11, dice no puedes pasar. Si le pasamos 18, dice puede pasar. Si le pasamos 20, dice puede pasar. Pero volvamos un momento a la función. Algo interesante, viendo este código que es bastante simple, digamos, pero así como es simple, es relativamente repetitivo. Si nosotros vemos, lo que tiene son dos líneas según cada condición, en la cual lo que ya hace directamente es hacer un retorno. Lo único que cambia es el mensaje. Cuando nosotros tenemos una evaluación que sea así de simple, podemos hacer uso del operador condicional. El operador condicional es una forma de escribir el if y el else de una manera mucho más simple, digamos. Y es que nosotros ponemos directamente la condición, por ejemplo aquí, age mayor o igual a 18. Y pudiéramos, por ejemplo, para que sea claro, definir aquí una constante message. Entonces ponemos aquí la condición que pudiera estar o no envuelta en paréntesis. El que esté envuelta en paréntesis depende de la cantidad de condiciones que pongamos. Si nosotros vamos a poner una sola condición, podemos omitir los paréntesis. Pero si vamos a poner dos condiciones en la comparativa, es necesario paréntesis para que podamos aquí, por ejemplo, poner un OR, suponiendo que queremos, por ejemplo, evaluar que la persona sea mayor a 18 y menor a 30 años. Entonces podemos aquí poner age menor a 30 años, a 30 digamos. Entonces en este caso nosotros podríamos decir, bueno mira, si esta condición se cumple, el mensaje va a ser, aquí viene el operador ternario, que es el signo de interrogación. El signo de interrogación dice, bueno, si se cumple la condición, hacemos esto. Puede pasar. Y si no se cumple, entonces el mensaje va a ser, no puedes pasar. Y ya en este caso, voy a agrandar esto un poco más para que se vea bien. Ya en este caso, podemos evitar técnicamente todas las llaves y los return
ponemos directamente un return acá de message. Entonces aquí, nuevamente, ahora vamos a probar nuestra función validate age y ponemos aquí 11. Ah, bueno, aquí tuve un error. Ahí se puede pasar y técnicamente nosotros queremos evaluar a la gente que sea mayor a 18 y menor a 30, pero mayor que 18. Entonces, como yo aquí puse un OR, él está diciendo, bueno, 11 es menor que 18, por lo tanto esta condición no se cumple, pero es menor que 30. Entonces sí se cumple y está devolviendo. Para que nosotros evaluemos que esté entre 18 y entre 30, en vez de un OR, que lo estamos haciendo por medio de este operador, tendríamos que usar el operador para AND, que es un doble ampersand. Entonces ahí volvemos a hacer la prueba y ahí sí dice directamente que no puede pasar. Si pasamos 25 nos dice que puede pasar y si pasamos 35 nos dice que no puede pasar. Entonces fíjense cómo el código se simplifica de manera automática al hacer uso del operador ternario. Haciendo un repaso de cómo se comporta este operador ternario, técnicamente tú lo que haces es pasar en una misma línea la evaluación de código, que en este caso es una evaluación compuesta por dos condiciones, la condición 1 y la condición 2, que tienen que cumplirse en conjunto para que se tome como true la evaluación, y luego el signo de interrogación que define qué es lo que va a hacerse, que tiene que ser una sola línea de código. Esto es un tema importante. El operador ternario aplica solo cuando solo estás haciendo una línea de código. Entonces, este es el código que se ejecuta si se cumple la condición. Y luego el dos puntos que define cuál es la línea que se va a ejecutar si no se cumple la condición. Esto, por supuesto, nosotros podríamos, ya que simplemente aquí estamos asignando una variable para retornar el valor, podríamos evitar la necesidad de asignar una variable. Pudiéramos directamente aquí poner el return y técnicamente el código queda igual. ¿Por qué esto? Bueno, porque generalmente cuando nosotros guardamos en variable es porque vamos a hacer uso posterior de esa variable. Pero la variable solo tiene existencia en el scope en donde está definida. Aquí esa variable message está definida adentro de la función. Por tanto, el único uso que se le está dando es el retorno del valor. Entonces nosotros podemos evitar la definición de esta haciendo el retorno aquí de manera directa, queda el código mucho más simple y el comportamiento es exactamente el mismo. Simplemente retorna el mensaje de manera directa y nosotros podríamos, suponiendo que necesitamos ese mensaje en una función externa, entonces en donde lo utilizamos guardarla. Message. Y entonces, suponga, aquí ya tendríamos el mensaje. Ok, la segunda estructura de control que vamos a ver es una estructura que se llama switch. Esta estructura lo que permite es tener una evaluación y a partir del valor de esta, evaluar distintas condiciones. Para este caso, supongamos que tenemos que hacer una evaluación, por ejemplo, por día. Vamos a crear una función aquí que se llama función checkDay, en este caso. Pero técnicamente lo que vamos a recibir es el day y digamos que lo que evaluaríamos aquí, que simplemente voy a seguir con el ejemplo de código de consoles, tendríamos que evaluar el día y según el día evaluamos qué actividad realizamos. Entonces aquí, fíjense, la estructura del switch es la siguiente. Nosotros definimos por medio de la sentencia switch, pasamos cuál es la variable que vamos a tener en la sentencia, en este caso día, y luego, bueno, podemos poner tantos case como necesitemos. El case y el valor que nosotros esperamos, en este caso es lunes, tenemos aquí case martes, case jueves. Por supuesto, si yo quisiera un caso específico para el miércoles, podría poner aquí case miércoles y luego aquí poner, por ejemplo, console log, aprender programación. Y aquí un punto importante del switch está ligado con el corte de la ejecución del caso. Habría que poner un break aquí, es obligatorio. Si tú no pones el break, entonces lo que hace el interpretador de código, digamos, es que ejecuta este código porque se cumple, pero sigue evaluando las siguientes condiciones a ver si hay otra que se cumple. Debes colocar la sentencia break para que corte la ejecución del switch. Entonces en este caso tenemos un caso para el lunes, martes, miércoles y jueves, y luego tenemos un default. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cualquier caso que no sea ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, va a ejecutar este código. De nuevo, este código se puede reemplazar por cualquier lógica de programación. Esto solo es un ejemplo en donde lo único que hacemos es imprimir algo en consola. Entonces agarramos aquí, vamos a poner, a llamar a la función checkDay. Pasamos aquí, por ejemplo, domingo, y nos tendría que decir que el tiempo es libre. Fíjense que ahí dice tiempo libre.
Pero si ponemos miércoles, dice directamente que aprenderá programación. Entonces en este caso tenemos esta estructura de control que es el check day, que como les comenté, pueden haber como que otras formas de hacerlo. Porque por ejemplo, nosotros pudiéramos tener directamente un objeto day. Vamos a refactorizar esto un momento, que aquí ya el ejemplo no queda tan bueno, pero de igual manera creo que sirve. Nosotros pudiéramos aquí tener, por ejemplo, un objeto days. Y este objeto days podría tener una estructura tipo esto. Entonces aquí tendríamos lunes y podríamos tener directamente el mensaje aquí. ¿No? Y teniendo un objeto de este tipo, perfectamente nosotros podríamos, por ejemplo, entonces ya ahora, en vez de hacer uso de un switch, hacer uso de una validación de este tipo. Retornar, y pudiéramos aquí poner un ternario, days, y podemos preguntar si has un property, o sea, si el objeto day tiene una propiedad con el nombre del día pasado. Y si la tiene, pues accedemos por medio de la anotación de corchetes, que la anotación de corchetes permite acceder de manera dinámica a una propiedad de un objeto. En este caso pasamos aquí day, ¿verdad? Recordemos que day es una variable definida en la función que lo que guarda en memoria el valor que está recibiendo. Entonces aquí realmente esto sería igual a imprimir, si recibimos lunes, a imprimir aquí lunes. Bien, entonces ponemos day aquí y si no, accedemos por notación de puntos directamente al default. Y técnicamente el comportamiento de esta función es un poco más legible y es el mismo que el del switch. Porque si yo vengo aquí, pongo check day y paso domingo, me dice tiempo libre de manera automática. Y si paso lunes, me dice que trabajo. Si paso miércoles, me dice que es tiempo de aprender programación. Esto es un ejemplo de una manera en la que se pudiera utilizar las estructuras que ofrece JavaScript y queda un poco más legible o mantenible el código sin necesidad de utilizar un switch. Sin embargo, bueno, por supuesto el switch pueden haber ocasiones en las que sí sea necesario. Entonces es importante también conocerlo. Y si lo que viste hasta ahora te pareció interesante, no dudes en suscribirte al canal para que veas la segunda parte del video donde estaremos hablando de las estructuras de control iterativas. También, por supuesto, déjame cualquier comentario que los estaré leyendo con gusto y nos vemos en un próximo video.